Una casa en Amherst, con las ventanas cerradas y un jardín floreciente. Dentro, una mujer vestida de blanco. Su soledad se volvió universal y sus versos aún nos conmueven. Hoy hablamos de Emily Dickinson. Hola, amantes de la poesía. Bienvenidos a un episodio más de Poetas y Poetos. Conmigo, como siempre, mis compañeros de tertulia literaria, Pablo y May. Un saludo a todos. Encantado de charlar y compartir lecturas, especialmente cuando se trata de una autora tan misteriosa. Hola, yo estoy feliz de sumergirme en los encierros voluntarios de Dickinson. Eso de que se quedara en casa tanto tiempo me tienta. Creo que yo pasaría el día en pijama. Seguro que sí, May. Y como de costumbre, Jorge está al otro lado, manejando el sonido y listo para una sección que nos gusta mucho. 6 versos. En Poetas y Poetos, creemos que no hay nada mejor para conocer a una poeta que escuchar directamente sus versos, como un tráiler de lo que veremos. 6 versos seleccionados que, en nuestra opinión, capturan la esencia de Emily Dickinson. Empecemos. El agua se aprende por la sed. Por cada instante de éxtasis, tenemos que pagar con angustia. La esperanza es una cosa con plumas que se posa en el alma. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. Algunos celebran el domingo yendo a la iglesia. Yo lo celebro quedándome en casa. Si puedo evitar que un corazón se rompa, no habré vivido en vano. Estamos ante 6 frases que destilan la fuerza reflexiva y el lirismo concentrado de Dickinson. Habla de la sed para conocer el agua, como si todo se definiera por su opuesto. También deja entrever su fijación con la pérdida, la soledad, y esa tendencia a mezclar la belleza con la melancolía. Sí, yo diría que la tercera cita, la de la esperanza en forma de un pajarito, que canta sin cesar, es de las más famosas. Dickinson era muy dada a convertir conceptos abstractos, la esperanza, la muerte, el amor, en imágenes casi tangibles. Era única a la hora de domesticar conceptos filosóficos. También vemos su rebeldía al decir que algunos celebran el domingo en la iglesia, pero ella lo hace quedándose en casa con su jardín. Va a contracorriente, sin hacer ruido, pero con firmeza. Y el último verso nos muestra su empatía. Si puede evitar un dolor, habrá valido la pena vivir. Pese a su reclusión, tenía un enorme sentido de la compasión. O mejor dicho, quizás gracias a su reclusión. Seguramente no salir de casa ayuda a querer más a la humanidad. Y ya os aviso que hoy he venido en metro. Y a vosotros, oyentes, ¿cuál de estos versos os ha llegado más? Contádnoselo en los comentarios. Ahora que hemos degustado un poquito su pluma, ¿qué tal si exploramos más a fondo quién fue Emily Dickinson? ¡Vamos allá! Pablo, preséntanos a la autora y su obra. Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts. Vivió prácticamente toda su vida en la casa familiar, bajo un ambiente en el que la soledad jugó un papel crucial. Se dice que en los últimos 20 años apenas salía de su habitación. Fue una mujer con una mirada muy personal y audaz, que plasmó en miles de poemas, aunque en vida apenas publicó una mínima parte, quizás 3 o 4. Su poesía, por tanto, se descubrió sobre todo de forma póstuma, gracias a su hermana Lavinia, que encontró los famosos fascículos donde Emily había cosido sus versos a mano. Aunque era casi una desconocida, hoy la consideramos un pilar de la poesía norteamericana del siglo XIX, al lado de Walt Whitman. Mientras Whitman exploraba la grandiosidad del yo y la expansión vital, Dickinson optaba por la reclusión, la reflexión y la brevedad. Aún así, los temas que abordan son cósmicos: la vida, la muerte, el amor, la naturaleza, la inmortalidad. En cuanto a su obra, no publicó libros tal como los concebimos hoy. Sus poemas eran notitas sueltas, cartas, a veces acompañadas por una flor, otras veces reunidas en pequeños cuadernos, que ella misma encuadernaba. Actualmente, en español, lo que solemos encontrar es Poesía completa de Emily Dickinson, publicada por varias editoriales, o antologías de selección como Selección de poemas de Emily Dickinson, Todos los poemas, etc. No hay una sola gran novela ni otro género. Prácticamente todo lo que dejó son versos breves y cartas. Otro detalle curioso es su estilo, el uso de guiones, mayúsculas aleatorias y una puntuación inusual, que rompe con las convenciones de la época.
Este tono experimental le otorga un aire muy moderno, incluso para los lectores actuales. Así que, por si alguien pensaba que Dickinson era simplemente una señora mayor, que no salía de casa, su obra nos demuestra una fuerza y una originalidad que continúan asombrando a críticos y lectores. ¡Qué recorrido tan interesante, Pablo! Muchas gracias. May, ¿algo que quieras añadir? Solo subrayar que su reclusión no fue un capricho sin más. Dickinson cultivó esa soledad como fuente de concentración creativa. Y su jardín era todo un santuario para ella. Ahí encontraba la inspiración en las flores, en la luz, en la brisa. Luego, claro, lo mezclaba con esa fascinación que tenía por la muerte y lo trascendente. Una poetisa llena de contradicciones. Perfecto. Ahora que tenemos un contexto, ¿qué tal si revelamos algunos chismes curiosos sobre Emily Dickinson? Adelante con los 6 chismes. Dicen que en sus últimos años solo vestía ropa blanca. Escribía sus poemas en papel suelto y los cosía en pequeños fascículos a mano. Algunas cartas las enviaba acompañadas de flores frescas de su jardín. No recibía visitas en persona. Prefería quedarse en otra habitación y hablar a través de una puerta entreabierta. Nunca dejó de cartearse con amistades y familiares, llegando a escribir cientos de cartas al año. Se desconoce si tuvo un amor secreto real, se especula sobre un reverendo y sobre su cuñada Susan. ¡Qué cantidad de anécdotas peculiares! ¿Conocíais la de que hablaba desde la puerta, Pablo, May? Sí, y es una imagen súper curiosa. Y por otro lado, es ideal para ahorrarse tener que poner la casa en orden. A mí me intriga la relación con su cuñada Susan, a quien envió muchos poemas en cartas. Quizá era una gran confidente. ¿Y vosotros, oyentes, sabéis algún chisme más de Emily Dickinson? Contádnoslo en los comentarios. Venga, continuamos. Ahora, veamos la repercusión que tuvo esta autora. May, te escuchamos. Emily Dickinson ha influido fuertemente en la poesía moderna y contemporánea. Poetas de la talla de Hart Crane, Elizabeth Bishop e incluso la propia Sylvia Plath han reconocido su impacto. Su estilo condensado, sus guiones y su forma de abordar lo inefable abrieron camino a corrientes como la poesía confesional y a voces que buscan la esencia en la brevedad. También ha influido en la forma de entender la figura de la mujer poetisa. Su independencia, su introspección y su atrevimiento formal han sido un referente feminista para poetas posteriores. Más allá de la literatura, su nombre resuena en la música y en el arte. Algunos cantautores han musicalizado versos suyos y pintores han dedicado series pictóricas a su imaginario de flores, aves ilustamizada. En definitiva, Dickinson no fue popular en vida, pero su eco se multiplicó en el siglo XX y hoy en día sigue conquistando lectores con cada nueva traducción. Ahora vamos a la obra, pero antes, 6 instrucciones para entender la obra. Jorge, cuando quieras. 1. Leed con calma. La brevedad de Dickinson no implica simplicidad. Cada verso concentra un enorme significado, así que conviene paladear cada palabra. 2. Tened en cuenta los guiones y las mayúsculas. Sus pausas y puntuación inusual marcan un susurro poético, un ritmo interno que conviene respetar para captar la atmósfera. 3. Observad la naturaleza y su espejo interior. Flores, abejas, pájaros. Son símbolos de vivencias profundas. Descubrid en ellos el reflejo de emociones intensas. 4. No interpretad sus referencias a la muerte como algo triste. Es una compañera. Dickinson la trata a menudo con familiaridad, no como algo lúgubre. Véala más bien como una reflexión sobre la vida y sus límites. 5. Al leerla, tened en cuenta que su forma de entender la religión es personal. A veces parece contestataria, sin iglesia, pero no rechaza la fe. Lo sagrado lo interpreta de forma íntima. Y 16. Dad la bienvenida a la confusión. Si sus versos os desorientan, relajaros y dejaros envolver por sus imágenes. La misma Dickinson decía que un poema debe sacudir el alma. No explicarlo todo. Lo fascinante de Dickinson es cómo logra encapsular tanto en tan pocas palabras. Cada verso es como un mundo en miniatura. Sí, leerla es como comer una trufa de chocolate. Pequeña, intensa, pero si la devoras de un bocado,
te pierdes todos los matices. Lo mejor es ir poco a poco y dejar que el sabor haga su magia. Buena comparación, May. Y ahora llegamos a la parte más jugosa. Análisis de los poemas. Hoy hemos elegido 3 que muestran distintas facetas de Dickinson. Pablo, ¿por cuál empezamos? Propongo que arranquemos con La esperanza es una cosa con plumas, que es el poema F314 en su numeración más conocida. Este poema, una de sus piezas más célebres, compara la esperanza con un pajarito que anida en el alma y nunca deja de cantar, incluso en las peores tormentas. Cuando quieras, Jorge. La esperanza es una cosa con plumas que se posa en el alma y canta una canción sin letra y nunca, nunca se calla. Y más dulce suena en el vendaval. Y muy fuerte tiene que ser la tormenta para callar a ese pajarillo que a todos nos alienta. La oí en las tierras más frías y en el más lejano mar, aunque nunca me pidió una migaja ni en la mayor adversidad. En este texto, Dickinson personifica la esperanza como un pajarito que canta constantemente sin pedir nada a cambio. Destacaría 2 cosas: su visión de la esperanza como algo frágil, un pájaro, pero al mismo tiempo constante, que ni la tormenta puede silenciar. Sí, además, la insistencia en la idea de que no pide ni una migaja sugiere que la esperanza es innata, algo que tenemos sin necesidad de alimentarlo conscientemente. Es reconfortante pensar que, incluso en la dificultad extrema, ese canto sigue. Es un mensaje optimista. Aunque Dickinson fuese tan aficionada a la introspección sombría, aquí, ella nos transmite la idea de que, por muy duro que sea el vendaval, la esperanza no se extingue. Me encanta cómo combina suavidad y fortaleza. También es fundamental la musicalidad, y canta una canción sin letra y nunca, nunca se calla. El ritmo se vuelve casi hipnótico. Sentimos esa persistencia del pájaro en cada verso. Poema precioso, sin duda. Vamos al segundo. Pablo, ¿cuál propones? El siguiente me parece interesante, por su componente espiritual y su rebeldía. Algunos celebran el domingo yendo a la iglesia. Yo lo celebro quedándome en casa, que corresponde al poema F236. Muestra esa independencia de pensamiento ante la religión institucional. Adelante, Jorge. Algunos celebran el domingo yendo a la iglesia. Yo lo celebro quedándome en casa con un huerto por templo y por coro un mirlo que canta. Algunos celebran el domingo vistiendo los hábitos. Yo solo llevo mis alas y nuestro pequeño sacristán trina en vez de tocar la campana. Dios predica, notable clérigo, y el sermón nunca es largo. Y así, en vez de llegar finalmente al cielo, voy de camino todo el rato. Aquí vemos su ironía fina. Contrasta la religión oficial con su propia espiritualidad personal. Ella encuentra lo sagrado en la naturaleza, el mirlo, el huerto, las alas en vez del hábito. Esta idea de ir de camino al cielo todo el rato es fascinante, como si su experiencia interior fuera un proceso continuo, sin necesidad de rituales tradicionales. Dickinson no se burla de la fe, sino de la formalidad vacía. Ella se siente más cerca de lo divino en la contemplación de la creación que dentro de un edificio. Fíjate en su coro de pájaros y en cómo reinterpreta la figura del sacristán en un ave que canta. Es una de las características que más me gusta de Dickinson. Su fe está viva en cada brizna, cada sonido natural. No necesita una estructura eclesiástica. Y como dices, no es un rechazo total, sino una búsqueda personal del contacto con lo divino. Totalmente. Además, es un poema que invita a cuestionar lo establecido, pero sin ser arrogante. Simplemente te propone: yo vivo mi espiritualidad de esta manera. Es dulce y rebelde a la vez. Me encanta esa visión. Vayamos con el tercer poema elegido. May, ¿cuál nos traes? Yo he optado por uno breve que encierra un hondo significado. El agua se aprende por la sed, que se suele identificar como el poema F93. Es muy cortito, pero para mí ejemplifica la economía expresiva de Dickinson. Cuando quieras, Jorge. El agua se aprende por la sed, la tierra por los océanos atravesados, el éxtasis por la agonía, la paz por las batallas,
el amor por el recuerdo de los que se fueron, por la nieve, los pájaros. ¡Uf! En apenas 6 versos dispara un arsenal de contrastes. Nos recuerda que aprendemos lo que algo significa a través de su ausencia o su opuesto. Se valora el agua cuando pasamos sed, la paz cuando hemos sufrido la guerra. Es el principio de que la falta revela la esencia de las cosas, la agonía nos enseña el éxtasis, y la memoria de los que partieron nos enseña el amor. Es la dialéctica de la vida expresada en un suspiro. También me gusta que termine mencionando la nieve y los pájaros, como si indicara que en lo más cotidiano, un paisaje invernal, un ave al vuelo, se plasma también una ausencia o un contraste que nos enseña algo. ¿Es un final abierto y poético? Sin duda, es un ejemplo perfecto de la sencillez profunda tan típica de Dickinson. Te das cuenta de que, con pocas palabras, te remueve por dentro. Estos 3 poemas me parecen un reflejo magnífico de su espíritu. La esperanza, la espiritualidad personal y ese aprendizaje a través del contraste. Gracias, Pablo y May. Ahora veamos qué hay de las opiniones impopulares. ¿Cómo se dice ahora? Las reviews negativas que algunos han lanzado a esta autora. Jorge, por favor, muéstranos las críticas de sus haters. Su poesía es demasiado hermética y críptica, complicando la lectura. Está obsesionada con la muerte, es lúgubre y monótona. Su estilo de puntuación y guiones es un mero error, no un recurso literario. ¿No ha querido publicar por pura extravagancia o timidez extrema? Es demasiado abstracta. No hace referencias directas a la realidad social de su época. Sus versos son excesivamente breves y no llegan a conectar. Curioso, ¿verdad? A veces la acusan de hermética y otras veces de ingenua. ¿Qué opináis? Yo pienso que su oscuridad no es un defecto. Ella juega con lo indecible, con lo que no se puede explicar fácilmente, y por eso recurre a imágenes oblicuas. Además, si todo fuera obvio, ¿qué haríamos los críticos literarios? Exacto. Por otro lado, la ausencia de interés por el contexto social obedece más a su enfoque personal. Dickinson no aspiraba a ser una cronista de su tiempo. Su preocupación era la existencia humana en su intimidad. ¿Y vosotros, oyentes, qué pensáis? Dejadnos vuestra review sobre Dickinson en comentarios. Continuemos. Pablo, más allá de la literatura, ¿hubo adaptaciones al cine o música sobre Dickinson o su obra? Sí, de hecho existen composiciones musicales basadas en sus poemas, como las canciones de Aaron Copland, que llevan versos de Dickinson a la lírica clásica. En cine, hemos visto películas y documentales sobre su vida. Por ejemplo, A Quiet Passion, dirigida por Terence Davis, que explora la biografía de la poeta. También se han hecho cortometrajes que interpretan sus poemas de manera experimental. Y no olvidemos la serie televisiva Dickinson, que mezcla drama y comedia con un aire juvenil, presentando una visión moderna de su vida. Así, su influencia se expande mucho más allá de las páginas. Es sorprendente cómo su aparente encierro ha terminado generando tantas lecturas diversas. Fantástico. ¿Y dónde podemos encontrar sus obras, May? Podemos encontrar poesía completa de Emily Dickinson en editoriales como Lumen o Pretextos, que suelen respetar su particular puntuación y guiones. También hay antologías de bolsillo en sellos como Visor. Se consigue fácilmente en librerías grandes o en catálogos online, pero ya sabéis que para mí lo ideal es acudir primero a la librería del barrio y si no lo tienen, pedir que lo traigan. Oh, pero es más rápido si lo pides en Amazon. Bueno, este libro lleva escrito casi 2 siglos. No te va a venir de unos días. Cada cual que elija. En mi opinión, añadiría que Dickinson merece leerse en formato físico, aunque sé que los ebooks son muy prácticos. Y, por supuesto, en una versión bilingüe. Sí, a mí me gusta olisquear las páginas y sentir que estoy en su jardín. Ahora pasamos a la sección final de sugerencias. Si te ha gustado esta autora, quizás te interesen estos otros. Jorge, adelante. Walt Whitman, su polo opuesto, pero igualmente rompedor en la poesía norteamericana del siglo XIX. Sylvia Plath, voz confesional y contundente, con un modo intenso de abordar la muerte y la subjetividad. Elizabeth Bishop, experta en la brevedad y la precisión, herederos del espíritu dickinsoniano. Emily Brontë, su poesía también mezcla pasión y encierro, aunque sea más famosa por su novela. Rosalía de Castro, poetisa gallega con hondura e introspección.
cercana a la sensibilidad de Dickinson. Juana de Ibarburu. Su tono poético une lo cotidiano con lo trascendente, en sintonía con el lirismo de Amherst. Pablo, May, ¿os gusta esta selección? Me parece muy acertada. Tal vez añadiría a Anne Sexton, que también sintió influencia de Dickinson. A mí me tienta Sylvia Plath, por su sinceridad brutal. Eso sí, hay que leerla con un poco de chocolate cerca, por si nos quedamos sin azúcar. ¿Y vosotros, oyentes, a qué autor o autora recomendaríais tras descubrir a Dickinson? Dejadlo en los comentarios. Queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este paseo por la vida y la obra de Emily Dickinson. Esperamos que su sensibilidad y su mundo poético os hayan despertado la curiosidad para leerla o releerla. Contadnos qué os ha parecido. Dejadnos vuestro like, si os ha gustado, y suscribíos para no perderos futuros episodios. Y recordad, la poesía es una puerta abierta a la aventura interior. Nos escuchamos pronto en Poetas y Poetos. Que leáis mucha poesía y que nos lo contéis.